Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de viajar a Los Ángeles para hablar con Naomi Prince, autora de Los banqueros de todos los presidentes, las alianzas ocultas que controlan el poder en Estados Unidos. Naomi, bienvenida de nuevo a Kaiser Report. Gracias por volver a invitarme, Max. Naomi, muchos piensan que el pasillo que une a la ciudad de Washington con Wall Street está corrupto desde hace poco, pero su libro cuenta que ese pasillo existe desde hace mucho tiempo. Háblenos de ello. Sí, existe desde hace más de 100 años. Llevamos más de un siglo de conexiones, vínculos familiares y relaciones de linaje entre las potencias de Washington y las de Wall Street desde principios del siglo XX. Usted habla de los 6 banqueros que participaron en el rescate del mercado que se produjo en octubre de 1929 y de los 6 banqueros que diseñaron el rescate de los mercados por parte de Hank Paulson en el 2008. Háblenos del papel que desempeñaron esos 6 banqueros. La expresión «los 6 banqueros» fue acuñada durante el crack del 29 por D.C. Forbes, que estudió quiénes habían sido los banqueros encargados de salvar a los mercados y de hundirlos durante la crisis. Muchos de ellos tenían línea directa con el Morgan Bank, la familia Rockefeller, el National City Bank y el First National Bank, que se integraron en lo que ahora conocemos como el Citigroup, o el grupo de banqueros Morgan Guaranty, que ahora pertenece a JP Morgan Chase. Es decir, por aquel entonces había 6 personas que controlaban los 6 grandes bancos y que pertenecían a familias de banqueros muy poderosas que decidieron reunirse para salvar a los mercados y también para salvarse a sí mismos. Eso fue lo que trataron de hacer. Tomaron su propio dinero y el de los depósitos de los clientes y lo inyectaron a los mercados, pero no funcionó. Los mercados acabaron desplomándose, lo que nos condujo a la Gran Depresión, que fue provocada por esos 6 grandes banqueros y las 6 grandes familias que estaban detrás. Pues bien, si avanzamos hasta el año 2008, seguimos teniendo 6 grandes familias que son resultado de una serie de combinaciones entre esas mismas familias del año 1929, que también fueron los 6 grandes bancos que provocaron el pánico en 1907. Es decir, sigue habiendo una larga línea directa entre las mismas familias, las mismas personas y los mismos bancos. A lo mejor han cambiado algunas caras de los que están al timón, pero lo cierto es que hoy en día y también en los últimos tiempos, esos 6 han tenido muchísimo poder tanto en el ámbito financiero como en el político. Naomi, en 1929 quienes rescataron a los mercados fueron los banqueros, no los contribuyentes. ¿Los banqueros de hoy son más poderosos que los de entonces o menos? Yo tengo la impresión de que lo son más porque ahora hacen lo mismo sin que sean ellos quienes ponen el dinero. Han conseguido que quien pague sea el gobierno, es decir, los contribuyentes. ¿Qué opina al respecto? Es totalmente cierto, Max. En 1929 decidieron utilizar su propio dinero para salvar a los mercados y aunque la cosa no salió bien, al menos lograron sobrevivir, puesto que los 6 grandes bancos de hoy derivan de los de aquel entonces. Ahora bien, a lo largo de las décadas han encontrado diferentes maneras de presionar al gobierno y a Washington para asegurarse de que sus errores son rescatados por las políticas de Washington, es decir, por los contribuyentes. Eso fue lo que ocurrió durante la crisis de la deuda de los países del tercer mundo de los años 80, la crisis asiática de los 90 y más recientemente la crisis financiera del 2008, que aún está entre nosotros en lo que se refiere al rescate por parte del gobierno, que ha hecho que el balance general de la Reserva Federal contenga más de $4 billones en bonos para mantener a flote a sus bancos tras las muchas prácticas retorcidas en las que se embarcan. Hablo que mucha gente se olvida de que para ganar dinero hay que tener en cuenta 2 factores. Por un lado está la recompensa y por el otro el riesgo que hay que correr para conseguir esa recompensa. Ahora bien, si se utilizan los derivados para eliminar todo el riesgo y quedarse solo con la recompensa, se acaba con un sistema como el de hoy en el que la riqueza está en manos de una élite muy selecta. Goldman Sachs es un buen ejemplo de ello. Está ganando más dinero que nunca, pero está corriendo menos riesgos que nunca antes a lo largo de su historia. Esa es la clave a la hora de analizar por qué el sistema se ha vuelto tan corrupto. En fin, hay 2 pasillos de poder, o más bien un canal de doble vía entre Wall Street y Washington. Una es la vía de la propaganda ideológica y la otra es la dura y fría realidad. ¿Cómo se complementan entre sí?
La idea de la propaganda ideológica hace referencia al hecho de que vivamos en una democracia de verdad, una república de verdad, en la que cualquier ciudadano puede convertirse en Jamie Dimon, cuando en realidad eso no es así. Jamie Dimon consiguió infiltrarse en la gran élite de JP Morgan Chase y se ha convertido probablemente en el banquero más poderoso de hoy en día. JP Morgan, que fue quien puso la primera piedra de ese legado, también fue un banquero muy poderoso y su familia, al igual que los Rockefeller, los Stillman, los Eldridge y todas esas poderosas familias de banqueros, ha sido la que ha contribuido a crear esa dinastía en la que ellos mismos ocupan los escalones de privilegio del poder financiero, que utilizan para presionar al poder político de Washington. Sin embargo, el ciudadano medio no tiene acceso a esos escalones de privilegio y cuando hay tanto poder político y financiero concentrado en manos de unas pocas familias, de sus amigos o de sus protegidos, puede decirse que la democracia no existe como tal. Naomi, quisiera hablar de lo acontecido en la isla de Jekyll en 1913, momento en el que se creó la Reserva Federal, y de cómo este hecho alteró el curso de los acontecimientos de la democracia y la economía estadounidenses. Sin duda se trata de un tema muy amplio y me gustaría hacerle una última pregunta antes de finalizar, así que me gustaría que acotara su respuesta. Seré rápida. El senador Nelson Eldridge, presidente de la Comisión Financiera del Senado, decidió reunirse con un grupo de banqueros en la isla de Jekyll, muchos de ellos lugartenientes del Morgan Bank. JP Morgan no asistió, así funciona el sistema. Pero el hecho de ser miembro del club fue lo que les dio a esos banqueros la posibilidad de constituir la Reserva Federal, que sería el banco de los bancos y que les serviría de apoyo durante los próximos 100 años. Tendría un carácter casi gubernamental, pero dedicado a la comunidad de bancos privados. Esa es la razón por la que resultó de gran importancia para la historia política y financiera, porque les ofrecía a los banqueros un lugar en el que refugiarse en épocas turbulentas. Y desde el punto de vista político, le dio a Estados Unidos la noción de que el dólar se vería apoyado por algo parecido a un banco central que permitiría que el país se convirtiese en una superpotencia financiera. Es decir, la creación de la Reserva Federal fue posible gracias a una excelente unión entre el poder político y el financiero. Bien, voy a hacerle una pregunta que yo no he oído jamás. ¿En qué periodo de la historia estadounidense tuvieron los banqueros menos poder sobre Washington? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Y podría suceder de nuevo? Tras el crack del 29, el país entró en una gran depresión y Roosevelt fue elegido presidente. Pues bien, muy poca gente sabe que Roosevelt utilizó a los banqueros y a las familias de banqueros para aprobar la ley Glass-Steagall de 1933, que separaba las actividades especulativas de las actividades comerciales que los bancos llevaban a cabo. Y eso hizo que las finanzas se estabilizaran y que algunas de las actividades de los bancos quedaran controladas. Los banqueros que manejaban esos bancos en los años 30 y 40, que eran amigos de Roosevelt, eran mucho más humildes, si es que puede decirse tal cosa de un banquero, que los JP Morgan o Jamie Dimon que lo sucedieron. Además, con la Segunda Guerra Mundial nació la idea de la unidad, por lo que no trabajaron para arruinar al país, sino para financiar la guerra. Luego entramos en la Guerra Fría, durante la cual trataron de expandirse por todo el mundo y pasaron a alinearse con el presidente, creando así menos estragos en el país. Es decir, seguían teniendo poder, pero su capacidad de estropear las cosas fue disminuyendo poco a poco, primero con la ley Glass-Steagall, luego con la Segunda Guerra Mundial y luego con la Guerra Fría, hasta que en los años 70 se dieron cuenta de que el petróleo podía ayudarlos a romper con el gobierno y encontrar sus fuentes de dinero externas que podrían aprovechar a escala internacional. Antes de Jamie Dimon y JP Morgan, Sandy Weill, que fue el responsable de la fusión entre Citigroup y la aseguradora Travelers, se oponía a la ley Glass-Steagall, que fue aprobada después de la depresión. Tenía la teoría de que primero había que fusionar ambas empresas y luego ya habría tiempo para cambiar la ley o incluso reescribirla. ¿No le parece que eso es parte del problema? Los banqueros se creen que están por encima de la ley, una ley que reescriben a su antojo. La ley no va al mismo ritmo que sus actividades y no tienen ninguna consideración por ella. Son capaces de elaborar sus propias leyes, como quedó demostrado con Sandy Weill y la ley Glass-Steagall. Ahora bien, conviene saber que durante el mandato de Bush,
Antes de que Clinton llegara al poder y se derogara por completo la ley Glass-Steagall, hubo una serie de personas de Wall Street dentro de Washington que trataron de anular esas leyes. Sandy Weill no hizo otra cosa que utilizar lo que ocurría dentro de Washington, donde eran partidarios de la idea de que si se derogaba la ley Glass-Steagall, los bancos estadounidenses serían más poderosos y por tanto Estados Unidos lo sería también. Era una idea en la que creían tanto los presidentes de ambos partidos como los banqueros. Así que los banqueros ya habían iniciado sus esfuerzos por acabar con esta ley antes de que se derogase. Es decir, iban por delante de ella, pero eso habría sido imposible sin la ayuda y el apoyo de Washington, desde Reagan hasta Bush y Clinton. Muy bien, Nomi Prince.